Muy buenas noches. Tengo a gusto presentar a un grupo de expertos de varios países y el tema que vamos a comenzar a trabajar hoy, a hablar, es el foro debate en esta oportunidad sobre geopolítica latinoamericana. Esta es una serie de debates que vamos a comenzar a hacer entre la red de expertos y analistas latinoamericanos y el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Quisiera darle la palabra, antes de comenzar a presentarlos a todos y cada uno de ustedes, a Diego Acuña, que es nuestro socio en esta iniciativa. Adelante, Diego, tus palabras de bienvenida. Hola Gonzalo, gracias por la oportunidad. Un saludo a los distinguidísimos invitados y junto con compartir este espacio que creo que es importantísimo, ¿no? Intercambiar posturas, puntos de vista, opiniones. Me complace poder aportar desde mi tribuna lo que se vive desde la prensa, que es mi profesión y mi oficio, y creo que es algo que va a nutrir el diálogo importantemente. Así que muchísimas gracias a ti y desde luego a todos los que están participando de esto. Muchas gracias, Diego. Y aprovecho para Gracias. presentarlos a todos ustedes por estricto orden alfabético. Diego Acuña, sus inicios fueron como tenista internacional y, por cierto, con muchos logros en su carrera. Es graduado también de negocios internacionales. Actualmente dirige y conduce el programa Edición Especial, que se emite en vivo para todo el país por Willax TV, y es el CEO o presidente de ILAT Media, un grupo mediático en el Perú. Ambos son dedicados a la defensa de la democracia y las libertades políticas e individuales. Tus palabras de tu declaración de apertura, por favor, Diego. Sí, yo quisiera saber, Gonzalo, si vamos a entrar en materia ya alguna de los ejes principales que estaban en la presentación. Todavía. Es la parte de bienvenida. Ok, bueno, básicamente lo que he dicho, ¿no? Yo creo que Okay. no tengo más que agregar en ese sentido. Gracias. Contamos también nosotros con la presencia de Daniel Adler. Daniel Adler es argentino, especialista en seguridad y contraterrorismo urbano, formado en el Comando Sayeret Golani, que es un grupo de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del Ecuador, el Ministerio de Defensa, la Unidad Antisecuestros y Extorsión, el Grupo de Intervención y Rescate y otros. Condecorado por el exministro de Seguridad Nelson Herrera Nieto y fundó una empresa de contrainteligencia ciudadana llamada Bitahon Israel Security. Brindó servicios de protección a 3 expresidentes. Tu declaración de apertura, por favor, Daniel. Bueno, básicamente, primero que todo, agradecer la oportunidad. Sé lo difícil que es organizar un foro de estas características. Tenemos ponentes de varias partes del mundo en distintas zonas horarias y un montón de gente del otro lado. Por otro lado, también la valentía de evidenciar la problemática sudamericana. Estamos realmente, como se dice acá, donde las papas queman, donde el terrorismo se camufla como crimen organizado y donde se ramifica para todos los 13 países de la región. Así que bueno, con muchas ganas de comenzar, de aperturar este foro y, por supuesto, recibir todas las preguntas que los participantes tengan. Muchas gracias, Daniel. También contamos con Juan Carlos Buitrago. Él es colombiano, general de la policía retirado, administrador de empresas, especialista en seguridad, investigación criminal, inteligencia estratégica, contrainteligencia de Estado, experiencia en análisis estratégico, terrorismo, narcotráfico, crimen transnacional. Trabajó como jefe de la oficina de enlace de Colombia ante Europol en La Haya, jefe de operaciones de inteligencia, contrainteligencia de Estado, del DNI y director policía, fiscal y aduanero. Adelante, mi general. Gonzalo, Diego, un saludo muy especial para todos. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los oyentes que se han conectado a este programa desde Colombia, y espero que podamos aportar en este foro de debate con los colegas que están también aquí participando de este programa sobre estas amenazas y estas preocupaciones
sobre todo los factores y actores que de alguna manera están incidiendo en la geopolítica actual de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, mi general. Continuamos con Alejandro Peña Esclusa. Él es venezolano, escritor, analista, consultor político, con maestría en seguridad y defensa, fue candidato a la presidencia de la República de Venezuela, una persona muy cercana a Heritage, todos ustedes conocen, fue el primero en denunciar la cubanización de Venezuela y el pionero de las protestas en contra del régimen chavista. Perseguido y encarcelado durante un año en el Helicoide y posteriormente forzado a exilarse en España. Es considerado un experto en el tema del Foro de Sao Paulo, sobre el cual ha escrito varios libros, entre ellos La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como asesor del Foro de Madrid y del Centro de Derechos Fundamentales en Hungría. Adelante con sus palabras, Alejandro. Bueno, lo primero que quiero decir, además de agradecer la invitación, estoy impresionado por la hoja de vida de todos los que están participando. Muy buen nivel, felicitaciones, y más bien me reservo para cuando tengamos las intervenciones sobre los temas específicos. Muchos saludos. Muchas gracias, Alejandro, y saludos hasta donde te encuentras. Finalmente, mi persona, yo soy Gonzalo Ramos, boliviano, oficial de ejército retirado, analista político, gestor de crisis y analista predictivo. Fui fundador del Colegio Nacional de Politólogos y del Colegio Departamental de Politólogos en Bolivia, también fundador del Departamento de Ciencia y Tecnología y del Centro de Mantenimiento de Paz en Bolivia. Trabajé en Naciones Unidas en el Departamento de Peacekeeping Operations, en el Departamento de Safety and Security. Fui el primer boliviano en trabajar en el Departamento Político de Naciones Unidas y trabajé en algunos de los lugares más peligrosos del mundo, como ser Congo, Ruanda, Nepal, Afganistán, Colombia, Jamaica, Salvador, Bahamas, Inglaterra, etc. Me condecoraron con 3 medallas de Naciones Unidas al servicio de la paz y en mi país con las medallas de Prócer de la Libertad y Caballero de la Orden. Actualmente trabajo con la red de expertos y analistas latinoamericanos como CEO. Muchas gracias y comenzamos en tiempo y materia. Ok. Para nuestra audiencia, la primera ronda va a tener que ver con lo que es la batalla cultural y el socialismo del siglo XXI. Como ustedes pueden ver en la presentación que tenemos como auxiliar, en diciembre del 2022, a la izquierda, a mi izquierda, nosotros podemos ver un mapa de la región latinoamericana totalmente en rojo, con excepciones como ser Uruguay, Paraguay, Ecuador. Acá tenemos a Panamá con un gobierno que no es ni totalmente de izquierda ni totalmente de derecha, y Guatemala, que en diciembre de 2022 tenía un gobierno libertario, de derecha o conservador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mapa de la derecha en febrero de 2025? Estamos hablando de hace unos días. Guatemala pasa de tener un gobierno de derecha a tener un gobierno socialista, de izquierdas. Argentina, lo opuesto, pasa de tener un gobierno de Cristina Kirchner, gobierno de Daniel Alberto Fernández, muchas gracias, a tener un gobierno con el señor Javier Milei, que pues es liberal, es libertario, y el resto del continente se mantiene en color rojo, socialista, de izquierda. Nosotros estamos esperando elecciones ahora, pues este año en Ecuador, que ya tuvieron la primera vuelta y van a tener la segunda vuelta muy pronto. No sabemos si va a ganar el presidente Noboa o no, porque se encuentran prácticamente en un empate técnico. Y también, por supuesto, tenemos elecciones en Bolivia, tenemos elecciones en Chile y tenemos elecciones en Honduras. Entonces, es un año electoral. Pese, como decía, a que Milei es un respiro de aire, por así decirlo, de aire fresco para el continente y se convirtió en un fenómeno mundial, vemos que Latinoamérica sigue con tendencia a la izquierda.
pese a que países como Colombia, Chile, Brasil y México están experimentando caídas significativas en la mayoría de los índices de desarrollo social y económico. Venezuela y Bolivia, de ser países muy prósperos y ricos, están prácticamente en la ruina, en un colapso. Entonces, la pregunta es, comenzaremos con Diego Acuña, por favor, que es el especialista en la batalla cultural. Si nos podrías definir cuál es la batalla, qué es la batalla cultural y cuál es su objetivo. Con muchísimo gusto. Gracias. Este es el tema más importante probablemente que a lo que me dedico yo, ¿no? Que guía los pasos de mi actividad. La batalla cultural, para generar un contexto apropiado, es básicamente la apropiación de la cultura mediante la cultura. Es decir, la cultura pasa a ser lo que utilizamos nosotros a través de la música, de las diversas artes, del cine, de la televisión, de toda expresión espontánea de la cultura de los diversos pueblos que estamos representados aquí en este foro, para apropiarnos justamente de la cultura. ¿Por qué? Porque cuando uno capta un espacio así, entre ellos desde luego que está la literatura y la educación, es un espacio no solamente indirecto, pero fundamentalmente indirecto de irradiar ideas que derivan últimamente en cómo percibimos. Lo importante de la batalla cultural, y aquí está la genialidad de lo que ha hecho los que son contrarios a nosotros, obviamente, es entender que la batalla cultural se nutre y termina por hacer que percibamos las sociedades a las que pertenecemos de cierto modo. Más para acá, más para allá. Y eso cambia el clima de opinión de un país, no solamente el clima de opinión intelectual a un cierto nivel, sino el clima masivo de opinión, y la gente comienza después de un tiempo a buscar un vector político al que sumarse, que pueda llevar esas ideas y trasladarlas a una forma coherente política. Eso es lo que es la batalla cultural. Hay varios puntos que desarrollar al respecto de lo que es. ¿Quieres, Gonzalo, solamente la definición de cómo lo percibo yo o quieres desarrollar un poco más? Adelante, por favor, como tú quieras. Hay varias cosas que yo quiero decir y que no, algunas cosas de repente no son tan nuevas, pero son importantes para el contexto del debate, ¿no? Sabemos que si nos ceñimos a los cánones antiguos de izquierda versus derecha, que en mi opinión ya están agonizando, vivimos en otro mundo muy distinto, porque la tecnología ha venido a cambiar todo y de eso también quisiera poder hablar. Pero en términos tradicionales, quienes se hicieron de esta batalla cultural, quienes la dieron, porque nosotros no la dimos, no la podríamos haber perdido porque no la dimos, han sido los socialistas. Los que están del otro lado. Hoy esto ha derivado, si vemos lo que ha pasado en Chile, es un calco de lo que se ha hecho aquí, en Perú, la toma del Ministerio Público, de las diversas fiscalías, el desmantelamiento de las policías y de las Fuerzas Armadas, casi paso a paso, la persecución sin respiro, sin tregua de diversas ONGs, captando fondos públicos para perseguir a comandos, a presidentes, a políticos que no se hayan alineado, a periodistas en la prensa que no comulgaran con el discurso. Eso ha sido pieza clave. Ahora, yo creo que el foco de hoy de la batalla cultural está dejando de ser netamente de izquierdas y de derechas y está surgiendo un nuevo enemigo que estamos reconociendo cada vez más todos como el progresismo globalista. Ese para mí es el foco hoy de la batalla. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerme con un marxista de acuerdo en qué cosa es un hombre y una mujer. Con un progresista yo no tengo una concepción antropológica de la que partir para formular cualquier tipo de análisis. Entonces, ese debate plantea un problema con lo que la tecnología está viniendo a cambiar. Y cuando vemos lo que es
el transexualismo, la proliferación de mutilación de genitales en niños, eso es ya un manoseo de la antropología, de la concepción antropológica que tenemos del ser humano mediante las tecnologías. Es ahí donde radica mi foco y donde creo que más gente está obteniendo claridad respecto a dónde está la batalla hoy en día, ¿no? Es entre progresistas y llámele soberanistas o sencillamente no progresistas. Así que eso, de partida eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Diego. ¿Alguno de ustedes quisiera agregar o refutar? Pueden levantar la mano, por favor. Si no, yo me quedo con la idea muy interesante de Diego, que la batalla no es más ideológica entre izquierdas o derechas, Yo quería comentar ideologías, algo, si se puede, Gonzalo, ¿eh? por supuesto que sí, sino más Pero bien muy progresista. breve. Adelante, por favor. Muy breve porque realmente Diego fue muy claro y muy preciso, muy certero. Tal vez sumarle un pensamiento mío, ¿no? Que la batalla cultural también tiende a ser un adoctrinamiento, una forma de enfrentar a la gente con la gente, metiéndole ideas que la gente no piensa y no quiere, pero sí le convienen a los políticos de turno. Pienso que es un conjunto de sesgos cognitivos y de ideas retrógradas que te hacen partícipe de un espacio determinado, que en verdad son ideas muy vacías, muy huecas. Lo único que hacen es poner cortinas de humo y traer problemáticas que ni siquiera están sobre la mesa a la hora de hablar. De otras palabras, es pérdida de tiempo y energía y afecta directamente el espíritu, el alma de cada uno de los ciudadanos. Pienso que la batalla cultural de los comunistas, ¿verdad?, de los socialistas, es de alguna forma un golpe bajo, un engaño a las personas. Es una cachetada subliminal, por así decirlo. Y pienso que reconocer el problema real ya es el 50% de la solución. Por eso valoro tanto la apertura, las palabras que Diego explicó con tanta precisión y claridad. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. A ver, complementando lo que dijeron nuestros compañeros anteriormente, yo quisiera hacer un breve resumen de uno de los libros que he escrito sobre el Foro de Sao Paulo. Se llama La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Y plantea, en muy pocas palabras, que Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista, que él se anticipó al fracaso del comunismo real, a lo que pasó después, con el paso de los años, con el derrumbe de la Unión Soviética, el muro de Berlín. O sea, el comunismo real fracasa y dice Gramsci, ¿por qué? ¿Por qué fracasa? Porque la concepción materialista del marxismo va en contra de los valores cristianos, religiosos, morales que tiene la sociedad. Y decía Gramsci que para que el marxismo pudiera imponerse, había que obtener la hegemonía cultural, pero no cualquier hegemonía, sino una hegemonía justamente atea, una hegemonía contraria a nuestros valores cristianos. Si uno pudiera, en breves palabras, decir cuáles son esos valores, podríamos decir que son tres, los valores de nuestra civilización cristiana occidental. Son muchos, pero si los podemos resumir en tres frases, son tres. Dios existe y es un Padre amoroso. Es el Padre, el Dios cristiano es un Padre amoroso. Segundo, el hombre está hecho a su imagen y semejanza, o sea, tiene una chispa divina, tiene capacidad creativa, no es Dios, pero está hecho a su imagen. Y muy importante, un tercer aspecto, y es que hay verdades eternas y universales válidas en cualquier parte y en cualquier época de la humanidad. Verdades universales. Entonces, ¿qué hace la guerra cultural marxista? Golpea estos tres aspectos y promueve lo contrario, que Dios no existe, que el hombre es un animal inteligente, pero un animal al fin, que muere y al morir se acaba su vida, no tiene un alma trascendente. Y finalmente que la verdad es relativa, que depende de la opinión de cada quien.
Ahora bien, el progresismo, el wokismo, la ideología de género se basan en este tercer aspecto, que la verdad no existe. Y si la verdad no existe, todo se puede construir o deconstruir. Entonces, lo que decía Diego respecto a que criterios para definir un hombre o una mujer, ¿verdad? Si la verdad es relativa, uno puede convencer a la sociedad de que un hombre es una mujer y una mujer es un hombre. Y si uno logra convencer a la sociedad de que un hombre es una mujer y una mujer puede ser un hombre, lo puedes convencer prácticamente de cualquier cosa. La guerra cultural marxista consiste en demoler los valores cristianos para imponer otra hegemonía materialista, hedonista, contraria a la familia, contraria a lo que nosotros como occidentales más queremos, más defendemos. Y eso es lo que permite que el marxismo avance. ¿Por qué la gente vota por Hugo Chávez? ¿Por qué la gente vota por un Gustavo Petro? ¿Por qué la gente vota por un Lula? A pesar de toda su trayectoria como terrorista, como golpista o como corrupto. Y así podría mencionar otros. Votan por ellos porque el relativismo, la falta de definición de lo que es bueno, lo que es malo, la vara de medir al no existir, entonces todo se puede manipular con la propaganda, etcétera, etcétera. Ese es el fondo de la guerra que estamos viviendo nosotros. ¿Y cómo contrarrestarla? Bueno, regresando a nuestros valores, a esos tres aspectos. Dios existe, el hombre está hecho de su imagen y semejanza, y hay verdades universales inmutables. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, Vamos a hablar un poquito ahora, nuevamente volviendo al tema, pues la definición de lo que es la batalla cultural nos está quedando muy clara realmente y muy agradecido por eso. Volviendo al tema del socialismo del siglo XXI, vemos nosotros en los mapas, que en ambos mapas, que el socialismo no solamente ha tenido un éxito en librar esta batalla cultural, que algunos pensadores dicen que esta batalla se ganó en realidad alrededor entre el 2000 y 2010, y ahora recién estamos viendo como un resurgimiento de los valores conservadores. La pregunta es, ¿cómo lograron ellos consolidarse en toda la región? ¿Cuáles son los factores que llevaron a todos estos países a seguir esta corriente progresista, eh, a comenzar a desafiar estas verdades absolutas, estos valores conservadores que teníamos en nuestros países y de pronto pues vemos ahora una Latinoamérica totalmente, no totalmente, pero casi totalmente de izquierdas? Quisiera comenzar con mi general Juan Carlos Buitrago, por favor. Gonzalo, muchas gracias. A ver, yo pensaría que esto, y ligado un poco para responder la pregunta al concepto que han venido desarrollando sobre batalla cultural, es precisamente eh, toda esa estrategia de movilización desde lo local, lo regional y a nivel internacional que ha venido realizando los movimientos afines al socialismo del siglo XXI y que de alguna manera les permitió mover esas ciudadanías, algunas libres, otras ciudadanías que hacían o comunidades que hacían parte de esa lógica comunista, marxista, leninista, etcétera, o de los, como en el caso de Colombia, de los grupos guerrilleros o terroristas, y que de alguna manera en el marco de esa estrategia y de su plan estratégico de la toma del poder a través de las armas, pues su principal plataforma de avanzar en esa lucha del poder a través de las armas era una combinación de diferentes formas de lucha, entre ellas, pues no solo la política, las finanzas, sino también, repito, la cooptación, la influencia y la movilización de estas comunidades de base, de diferentes comunidades que representan a la población, especialmente en las zonas más afectadas, pero también en centros universitarios, en centros de pensamiento, a través de ONGs y de otros centros de investigación, que inclusive centros de investigación económica, que les permitieron alinearse en función de esa batalla cultural
para acceder al poder. En Colombia en particular, las FARC, el ELN, estos grupos terroristas y otros que existían en su momento, siempre pretendieron, a través de su plan estratégico, acceder al poder a través de las armas. Fue un fracaso absoluto esa estrategia, y después del proceso de paz de La Habana con las FARC y otros procesos que se presentaron en las décadas anteriores, se generó una corriente social y académica e intelectual muy poderosa que le permitió seguir avanzando, haciendo como caja de resonancia o funcionando como caja de resonancia de los grupos terroristas que seguían en armas, y de alguna manera, después del proceso de paz de La Habana, eso les permitió presionar, avanzar en la firma de este acuerdo y comenzar un proceso de acceso al poder político a través de los canales legítimamente constituidos, como ocurrió actualmente en el caso colombiano con nuestro presidente actual, que fue guerrillero, que fue integrante del M-19, y que hoy, después de toda una estrategia en el marco de esa batalla cultural por muchos años, no solo ideológica, sino también revolucionaria, de insurrección, pero también en los últimos periodos de una oposición agresiva a través del denominado estallido social, donde se acudió a la protesta violenta y a la protesta terrorista, creando estructuras de base que básicamente enfrentaban a la fuerza pública de manera frontal, y en las zonas más redimidas del país le permitió hacer una oposición violenta, utilizando la protesta social y a través de la desinformación, la manipulación y la influencia sobre todas estas comunidades, pues logró 11 millones de votos para ser electo presidente de la República. Yo creo que ahí podemos precisamente sintetizar lo que es, entre comillas, un triunfo, resultado de esa batalla cultural que no compartimos, precisamente resultado de sus orígenes y el hecho de que siempre fueron movimientos que estuvieron al margen de la ley y en contra del régimen legalmente constituido, y sin embargo, pues logran avanzar mediante el respeto por la Constitución y la ley para acceder al poder y hoy estar gobernando, en este caso, en nuestro país. Sí, Gracias, mi general. ¿Ustedes creen que este triunfo que han tenido en Colombia, así como en otros países, es fruto de un concierto común, de una organización internacional que tiene la izquierda, o son esfuerzos que se dan en cada país siguiendo el modelo del otro? ¿Quién puede contribuir con esta pregunta? Bueno, Voy a sí, tratar sí, de si te hacerla de parece. nuevo. No, Estos no, Gonzalo, esfuerzos son... se Sí, está bien. entendió Adelante, claramente. Daniel. Sí, sí, claramente. De hecho, es una muy buena pregunta. Tal vez la repito para mí mismo. Estas estrategias socialistas, comunistas, ¿son trabajos individuales de cada país o hay algo atrás de eso? Bueno, definitivamente hay algo atrás de eso. Recordemos que esta batalla cultural o truco psicológico o sesgos cognitivos viene de mucho antes. Tal vez coincidan conmigo los oyentes, incluso los ponentes, que desde que de fines de los años 20, cuando Lenin decide externalizar la revolución, o mejor dicho, la revolución, saliendo de Europa y penetrando en Sur, Centroamérica y el Caribe, esta estrategia dio origen justamente a la creación de muchas guerrillas que vivimos en nuestro continente en los años 60 y los años 70. El M-19, muchas otras guerrillas, nosotros en la República Argentina, el ERP, toda clase de movimientos terroristas, socialistas, se originó en esa corriente inicial. Estamos hablando más de 100 años de esto atrás, lo cual se ramificó muy fuerte. Y eso fue captado, justamente lo que nosotros llamamos por el eje del mal, el eje que es China, Rusia e Irán. Para fines de los años 90, con la caída del muro de Berlín, este eje del mal se dio cuenta que el comunismo, el socialismo,
empezaba a debilitarse. Justo fue cuando captaron a este personaje Hugo Chávez, que si bien no era lo que en política se busca como alguien muy agraciado o alguien con mucha, tal vez, inteligencia emocional, tenía cierto carisma y lo potenciaron. De ahí nació este dictador Hugo Chávez y se ramificó desde Venezuela, desde arriba de todo en Sudamérica hasta la República Argentina, impregnó esa corriente. Él siempre decía que quería crear los Estados Unidos de Sudamérica. Es ahí donde se originaron muchos grupos terroristas, es ahí donde se fusionó también el crimen organizado con el narcotráfico, encontraron, vamos a decir, ese matrimonio para poder penetrar en los sectores más vulnerables por medio de la droga. La droga siempre fue el gran financiador del comunismo. Y por último, tal vez mencionar que la izquierda y el comunismo y el socialismo, el marxismo, mutó en un momento, cuando ya no estaba Hugo Chávez, el terrorismo islámico, el Hezbollah, empezó a moverse de la misma forma que se movían los narcodictadores o los comunistas. Entonces, las altas esferas de Hezbollah, a través de su comando 910, hicieron ver a agentes rusos, agentes chinos, agentes cubanos, como el G2, que el nuevo socialismo era el actual terrorismo islámico. Y ahí se provocó la segunda fusión, que bueno, no me quiero extender mucho porque seguro vendrán temas al respecto. Pero eso es lo que quería mencionar, Gonzalo, para ser sintético. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más para finalizar con esta primera ronda? Sí, adelante, Alejandro. A ver, ¿por qué ganan, por qué llegan al poder esta gente? No es porque nuestros pueblos sean socialistas. América Latina, creo que hay un sonido de fondo, ¿verdad? Sí, ya lo arreglamos. Sí. Entonces, yo creo que nuestros países iberoamericanos son dentro de todos, los más sanos en cuanto a sus valores morales y culturales. Estados Unidos y Europa, hablando del hemisferio occidental, han sido más golpeados por el wokismo o por el progresismo que nuestras naciones, en parte porque nuestros pueblos están demasiado ocupados en la supervivencia diaria para caer en los análisis sesudos en que caen los socialistas europeos. Ellos se pueden dar el lujo, tienen el tiempo, está el Estado social que les paga, etc. Entonces no es porque nuestros pueblos sean socialistas que estas personas ganan elecciones. Ganan primero porque mienten respecto a sí mismos. Hugo Chávez se presentó en mi país, en Venezuela, como un militar que iba a poner orden, tipo Pérez Jiménez. Mentira. Él era un disfrazado de militar que realmente era un agente de Fidel Castro. Gustavo Petro en Colombia, ¿cuál fue su principal promesa? La paz. Él iba a promover la paz porque sabía que el pueblo colombiano, después de 60 años de sangre, de sacrificio, de luchar contra la violencia, contra la guerrilla, quería la paz. Ofreció una paz falsa y realmente lo que ha hecho es generar una condición de mayor violencia. Evo Morales quería representar o se presentó como el vocero de los pueblos indígenas buscando la igualdad, la justicia social. Mentira, era un agente de Cuba al servicio del socialismo del siglo XXI. Y así sucesivamente. Es decir, ellos llegan al poder primero porque mienten sobre sí mismos, se disfrazan. Segundo, porque ofrecen lo que no pueden cumplir. Compran al pueblo con falsas promesas. A Chávez le fue un poquito mejor porque después de ganar las elecciones, el precio del petróleo subió de $20 por barril a $100 por barril. Pero eso fue una cuestión de casualidad, un golpe de suerte, llamémoslo así. Ellos prometen cambios que luego no materializan. Y tercero, porque atacan duramente al sistema, mienten
sobre la historia de nuestros países, el desarrollo económico, el crecimiento. Nuestro continente lentamente ha ido avanzando y creciendo. Así lo indican todas los análisis, las cifras, los números, las estadísticas. Pero ¿qué hacen ellos? Nada sirve, todo está mal y yo vengo a resolver el problema. Es decir, llegan al poder basándose en la mentira. Pero una vez en el poder toman el control de las instituciones y ya no ganan elecciones tan fácilmente, sino que recurren al fraude electoral. Y yo termino diciendo que la única elección que ganó Hugo Chávez, la única, fue la de 1998. De ahí en adelante siempre hizo fraude. Y el más descarado es el último que hizo Maduro, que perdió con 47 puntos de diferencia el 28 de julio pasado, pero aún así se dice que él ganó y se mantiene en el poder con el uso de la fuerza. Pero no es el único que ha hecho fraude. Evo Morales hizo fraude en el 2019 general. Yo les quiero decir que en las elecciones en Colombia hubo fraude porque financiar la campaña con dinero del narcotráfico y violar los topes de financiamiento electoral, eso es fraude. Pedro Castillo hizo fraude también en el Perú. Y así sucesivamente, porque el método de fraude venezolano, desarrollado en el año 2005, se ha ido exportando a toda la región. De tal manera que ellos llegan con engaño, ya después el pueblo no los quiere cambiar, pero cuando trata de cambiarlo es difícil o porque se convierten en dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, o porque hacen fraude electoral. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Yo también Mi quiero... general, tenemos que avanzar. Les voy a pedir participaciones de menos de un minuto, por favor. Primero el general Buitrago y después Diego Acuña. Un minuto, por favor. Su micrófono. Espera un momentito. ¿Tú controla ahí? Su micrófono, por favor, mi general. ¿Lo puedes controlar ahí? Yo puedo mutear, no desmutear. Mi general, su micrófono no se lo escucha. Diego, adelante. Bueno, mientras va el general solucionando el tema del micrófono, adelanto muy breve, ¿no? Un aspecto fundamental también del avance del socialismo del siglo XXI ha sido el control de la prensa, ¿no? Y ahí quiero hacer hincapié en una nueva transferencia de agendas totalitarias. Ya no es hoy en día el peligro de la vieja izquierda, del socialismo, como lo conocemos hoy en día, el peligro totalitario se ha transferido al progresismo globalista dispersado en diversos organismos que se pintan de liberales, se pintan de democráticos, pero son agendas profundamente dictatoriales y totalitarias, en donde si esto sigue progresando así, va a llegar un momento en el cual no podamos vivir vidas más que las que ellas dicten que son sostenibles. Todo está bajo el paraguas del cambio climático antropogénico, ¿no? Que eso es materia de otra discusión. Muy breve es lo que quería decir. Muchas gracias, Diego. Mi general, ahora sí. Sí, sí, muy rápidamente, de acuerdo con lo que ha planteado Alejandro Peña. Claro, una cosa es que las autoridades electorales, de control electoral, hayan cumplido con el procedimiento que establece la Constitución y la ley, y efectivamente ocurrió así. Fueron unas elecciones libres que se cumplieron de acuerdo con la Constitución y la ley, pero otra cosa, y en eso coincido con lo que ha dicho Alejandro, es lo que estamos viendo hoy en día. La evidencia de dineros que ingresaron del narcotráfico, dineros del contrabando y también el apoyo o la movilización de dineros de otros gobiernos, de otros países o otras dictaduras para financiar las elecciones del actual gobierno en Colombia. Y hoy las investigaciones lo evidencian a partir de lo que han dicho los mismos contrabandistas, las investigaciones que adelantan las Cortes contra el mismo hijo del presidente, el hermano del presidente y toda su campaña política, sobre las cuales ya se adelantan investigaciones muy sólidas. Era lo que quería plantear.
Muchas gracias, mi general. Pasamos a la siguiente ronda de preguntas y nos vamos a referir a las democracias en Latinoamérica. En el mapa podemos ver nosotros, de acuerdo a este año, a los índices del 2025, el mapa de las democracias, y vemos acá que se consideran democracias completas solamente Canadá, Uruguay y Costa Rica. Democracias no totalmente completas, con algunas fallas, pues hay dos niveles. En el primero están Estados Unidos y Chile, y en segundo lugar, pues tenemos a varios. Tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Belice, República Dominicana y El Salvador. Y aquí viene lo interesante, de acuerdo a este mapa, se consideran como regímenes híbridos, o sea, gobiernos que han sido elegidos a través de un proceso electoral aparentemente democrático, pero que tienen un comportamiento totalmente autoritario. Y también hay dos niveles. En el primero se encuentran Perú, Ecuador y México, y en el nivel más bajo, ya prácticamente rayando las dictaduras, están Bolivia y Honduras. Y también tenemos la clasificación de regímenes que son reconocidos internacionalmente como regímenes autoritarios o dictaduras. Pues aquí la tenemos clara, ¿no? Son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en el caso de Haití figura acá no solamente por ese factor, sino también porque Haití es el país que está más cerca de ser considerado un estado fallido. Ok, entonces, en base a este mapa, a este panorama que tenemos nosotros en las Américas. Un tema muy interesante y la pregunta va dirigida en primer lugar para Daniel Adler, que es experto en el tema. Yo quisiera preguntar ¿cómo es que dictaduras como Venezuela y Cuba, Cuba y Venezuela, digamos, por orden eh, de tiempo, cómo es que esos han podido no solamente consolidarse en el poder durante tantas décadas, sino también combinar con éxito elementos democráticos y autoritarios? Eh, ¿Qué se debe este pseudo éxito de estos países dictatoriales que están combinando ambos elementos y también contagiando al resto de los países para que sigan el mismo camino? Adelante, Daniel. Bueno, la verdad que llamar éxito a lo que pasa en Venezuela y a lo que pasa en Cuba sería un tanto, ¿cómo decirlo diplomáticamente? Sería un tanto bondadoso. Hay un estudio que muestra cómo año tras año un ciudadano de Venezuela cada vez come menos y cada vez pesa menos. Lo mismo los ciudadanos de Cuba, que son víctimas de un gobierno nefasto, de un gobierno dictatorial, de narcoestados. Por ejemplo, en el caso, voy a ser lo más corto posible, en el caso del narcoestado venezolano, tiene ya una década recibiendo armamento por parte de Rusia, desde cohetes y misiles cruceros, drones con explosivos, lanchas rápidas para saltos asimétricos, centenas y centenas de bombas inteligentes, como también así financiamiento por parte del gobierno teocrático de Irán, del gobierno chino. ¿Por qué hacen esto en Venezuela? Justamente porque el interés de este eje del mal es unir el Caribe con el Atlántico. Y es por eso que están financiando a Venezuela. Por otro lado, para hablar un poco también de Cuba, también, ¿cómo es posible que la gente no se rebele, esté adormecida por un gobierno, hambriada y dolorida por un gobierno como el de Cuba? Bueno, Cuba es el mentor intelectual de varios de los países, como nombraste acá, de Nicaragua, de Venezuela. De hecho, el G2 de Cuba, la Unidad de Inteligencia Cubana, trabaja en forma directa en los cuarteles en Maracaibo, en Maracay, en Venezuela. A ellos lo llaman o Hispones Verdes o
o los cubanos, pero son los encargados de la tortura. Creo que, no quiero errar, creo que Alejandro estuvo en el Helicoide, estuvo un año. Bueno, las salas de torturas del Helicoide son manejadas justamente por ciudadanos cubanos provenientes del G2, de su unidad de inteligencia. Entonces, hay una relación muy macabra y muy siniestra en donde los países comunistas terciarizan el terror con Venezuela. Y por supuesto hay un rédito económico. ¿Cómo se puede terminar esta pesadilla? Ojalá haya un gobierno como el de Trump que le ponga punto final. Yo particularmente no creo que eso vaya a pasar. Pienso que los ciudadanos tienen que, primero, saber de qué son víctimas, o sea, hacerse de la mayor inteligencia posible para entender su realidad, no el adoctrinamiento que le dicen estos narcopresidentes y gobiernos fascistas, comunistas. El primer paso es eso, es saber reconocer lo mal que están y que no tienen que esperar hasta una próxima elección, porque los van a volver a estafar, como bien dijeron, pasó con el Estado venezolano, que una empresa lamentablemente argentina, ex-CLE, fue la que trajo las urnas, entre comillas, inteligentes, que hicieron un fraude altísimo. Hasta ahora no está exactamente probado si fue del 48%, incluso se habla de un 72%. Entonces, quien va a sacar a los venezolanos de este letargo, incluso a los cubanos de este letargo, tienen que ser los mismos ciudadanos con el apoyo del ejército. El ciudadano tiene que tocarle las fibras del corazón a las fuerzas de seguridad y provocar realmente que echen a este cáncer de la sociedad, que son en este caso Maduro y también los narcogobernantes cubanos. Gracias, Daniel. Pregunta abierta, continuando con esto mismo. Volviendo a retomar, en estas pseudodemocracias vemos que economías exitosas como las de Brasil, México, ahora están con graves problemas económicos. Brasil tiene los impuestos más altos de todo el mundo. México está en caída prácticamente en todos los índices. ¿Para qué hablar en el estado que dejaron a Argentina el anterior gobierno? Perú, la misma situación. Pues Colombia, Venezuela está en las ruinas, su gente prácticamente está viviendo al día. En Cuba es una miseria absoluta. Y esa es la tendencia en todos estos países socialistas. Pero, y nuevamente la pregunta es, ¿cómo es que ellos combinan estos elementos democráticos y logran mantenerse? ¿Es la pasividad de la gente o es el autoritarismo el que los mantiene? Adelante, a Diego, por favor. Hay una precisión en lo que has dicho ahí, Gonzalo, con respecto a Perú. No es correcto eso. Perú probablemente sea el país que más crezca en la región en términos reales a diciembre de este año. O sea que en cuanto a macroeconomía, Perú está bien, no obstante el desastre político que hemos tenido en 3 gobiernos sucesivos, y eso dice mucho de la Constitución de 1993 que permitió eso, ¿no? Ahora, ¿por qué se pueden quedar estos regímenes híbridos? Hay un elemento central en todo esto, que es el control de las fiscalías y el control de los poderes judiciales. Eso ha ocurrido no solamente aquí, sino en otras naciones también, y quien imparte justicia tiene tan o más poder que quien gobierna, al fin y al cabo, porque yo puedo decidir sobre tu libertad. Estoy en una posición ni siquiera podría decir privilegiada, ¿no? Sino podría decirse que eso ya no es democrático. Entonces, la manera como se está impartiendo justicia puntualmente aquí deja mucho que desear, porque esto está capturado por una ideología que no, para comenzar, no es democrática, y segundo, que no debería estar ahí, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, quien preside actualmente el Poder Judicial, esta semana dimos a conocer una ponencia de ella en la cual dice que impartir justicia con enfoque de género no es una opción, sino es una obligación. Eso desvirtúa el sistema democrático. Ya comienzas a pensar en términos de penalizo el delito según quién lo cometa y no según la pena del delito, que sea ciega. No debería haber ningún enfoque en la justicia.
Otro es el sometimiento de las instituciones mediante la corrupción. Y aquí estoy hablando puntualmente de la prensa. Lo vimos aquí con Vizcarra. Hemos visto cómo han saltado, por ejemplo, también en Argentina cuando han cortado la pauta. Esto se repite, es un modelo que se repite, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que hay que tenerlas muy claro para saber por qué, adicional a las mentiras, se puede impulsar una narrativa que permite que se les elija, muchas veces se les reelija. Yo creo que va a ser cada vez más difícil gracias a esto, a la existencia de la tecnología digital y a la existencia de espacios independientes que existen gracias al mundo digital, que les ha quitado la careta y que da la otra versión. Representa la mayoría de gente que no se deja imponer verticalmente las verdades y las narrativas en prensa. Por eso es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Hoy ya no va a ser tanto el problema el libertad versus estatismo, creo yo, sino la transferencia de soberanía a instancias globalistas. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más quiere aportar sobre este punto? Muy bien, pasamos a la tercera ronda. Y pues ahora hablamos de democracia, no tanto de economía, pero ahora en la siguiente ronda sí vamos a tocar aspectos económicos. En los siguientes mapas podemos observar, en el primero acá, en Producto Interno Bruto, por ejemplo, estas cifras son en billones de dólares, ¿no? O miles de millones. Y obviamente, ¿no? La economía más fuerte de la región es la de el país con mayor PIB, lo pondremos correctamente, es obviamente Brasil, seguido de México, y aquí podemos ver al resto de los países, pero donde claramente los países que tienen peor desempeño en la región, obviamente Cuba es el peor país de la región. Por acá tenemos nosotros a Guatemala, perdón, no, a Honduras, tenemos a Paraguay y acá a Bolivia, con un desempeño similar, pero el más bajo de la región. De acuerdo al índice de desarrollo humano, igualmente podemos ver los mismos países socialistas que tienen el peor desempeño, pues está acá Haití, Cuba, Honduras, bueno, países centroamericanos en general están Honduras, aquí me imagino que es Guatemala, El Salvador, aquí tenemos a Venezuela y también a Bolivia. En el siguiente mapa, en el índice de percepción de la corrupción, nuevamente los mismos países de siempre, Bolivia, Venezuela, en este caso Haití, y tenemos a Bolivia, por ejemplo, en un lugar 133 a nivel mundial, pero es el país más corrupto de la región, de Latinoamérica. Y aquí podemos ver los puestos que alcanzan a nivel mundial los demás. Y están nuevamente todos los países socialistas. Está Venezuela, Nicaragua, Haití, Honduras y Bolivia. Temas de fortaleza de pasaporte. Nuevamente encontramos nosotros a Bolivia entre los países con pasaportes más débiles. Bolivia solamente puede ingresar a 35 países sin visa y a 50 con visa arribo. Sin embargo, países como Argentina y Brasil pueden ingresar a 117 países sin visa. Y en estos dos, sobre todo en estos dos mapas, quiero que los analicen porque son muy importantes. Uno, de acuerdo al índice de Estado fallido, debido a inestabilidad política, conflictos sociales, narcotráfico, crimen transnacional e instituciones debilitadas, pues tenemos nosotros a Bolivia, nuevamente, Venezuela, ya tenemos a Honduras, Cuba y Haití, que es el estado con peor desempeño en toda la región, por muchos considerado ya como un estado fallido. Y como decía anteriormente, Bolivia, pues rayando por eso, quizás todavía no, pero encaminándose a eso, ¿no? Y contrastando este mapa de índice de estado fallido, tenemos acá a la derecha el índice de poder militar, donde vemos, este es un ranking a nivel mundial, de Brasil se encuentra como 19º poder militar en el mundo, Argentina como 28º, Chile como 39, Perú como 45, y aquí están Bolivia y Paraguay con un peor desempeño, aunque obviamente no están
tan malos como muchos otros países, pero igual con un desempeño mucho más bajo que los vecinos de la región. Entonces, perdón, nos quedamos con este mapa. La pregunta es, ahora que se está reordenando el mundo, que eso es un hecho que me imagino que quizás lo vayan a compartir conmigo, estamos pasando de un mundo unipolar con hegemonía de Estados Unidos a un mundo quizás tripolar, donde aparecen estos actores, tanto poderes económicos como militares como China y Rusia. Eh, Examinando estos mapas, estas economías, estos índices, ¿cómo ven ustedes en un futuro las esferas de influencia de estos tres superpoderes que son Estados Unidos, China y Rusia? ¿Cómo ven ustedes que vayan a influir o a tratar de tener esos países dentro de sus esferas de influencia? Comenzamos con mi general Buitrago para esta ronda, por favor. Gracias, Gonzalo. No, yo muy rápidamente diría que el escenario en Colombia está cambiando, especialmente con la llegada del presidente Trump al poder. No hay compatibilidad entre las políticas del gobierno americano actual y del gobierno colombiano. Y precisamente lo que ha dicho el presidente colombiano es que va a aliarse aún más con Venezuela, no solo para crear una zona económica especial a lo largo de la frontera, sino irónicamente para combatir los grupos al margen de la ley y los grupos terroristas en la frontera. Y esto en la medida en que se desconoce, además, de que estos grupos terroristas están fusionados con el régimen dictatorial venezolano, y es por eso que estamos apreciando un incremento ostensible de la violencia y del terrorismo en la frontera entre Colombia y Ecuador, particularmente en la región de Catatumbo. El segundo aspecto se relaciona con el narcotráfico, donde ha sido un fracaso total la política del actual gobierno. Tenemos cultivos históricos que nunca antes había alcanzado Colombia, 250.000 hectáreas, con cerca de 2.100 toneladas de cocaína, como nunca antes se había visto, que se están produciendo hoy desde Colombia. Y esto, sin duda alguna, va a generar, a partir de mi opinión, la desertificación que seguramente el gobierno de los Estados Unidos generará sobre Colombia por su falta de resultados en la lucha o de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Hay un esfuerzo de sectores empresariales y económicos para evitar que esto ocurra, porque finalmente quien va a llevar la principal carga de estas consecuencias negativas será el próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno diferente. Y frente a este panorama, lo que estamos viendo es un interés del gobierno colombiano para afianzar su relación con China. Así lo ha dicho públicamente en diferentes ámbitos, no solamente en materia comercial, sino también en intercambio, por ejemplo, de inteligencia con Venezuela, como se ha mencionado, no en términos armamentistas, pero sí en términos económicos y en términos de intercambio de información. Esto ha sido la actitud que ha caracterizado a partir de la llegada del presidente Trump y de las medidas que ha adoptado por parte del presidente colombiano, pero creemos que igual es muy corto ya el periodo que le queda a este gobierno, son 17, 16 meses para poder avanzar de manera sólida y profunda en esos cambios diplomáticos, estratégicos e internacionales que pretende realizar. Gracias, mi general. El nuevo secretario de Trump, Marco Rubio, dijo hace poco que considera a Cuba, Venezuela y Nicaragua como enemigos de la humanidad. Eh, el senador Scott de Florida ha sido muy veraz, muy agresivo, incluso más que el senador Rubio en declarar que el socialismo en Latinoamérica debe desaparecer. La pregunta para Alejandro. ¿Cuál crees tú que sea la geopolítica estadounidense para Latinoamérica en la administración de Trump?
Tu micrófono, por favor, Alejandro. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Sí, A ver, yo creo que este tema es muy importante porque, la pregunta que me haces, porque tiene que ver con la solución a nuestros problemas. A ver, hemos estado analizando estados fallidos, hemos estado analizando los diferentes índices PIB, hemos hablado de la democracia que ha perdido sus capacidades en la región, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A mí me parece que la izquierda o el marxismo o el socialismo del siglo XXI iberoamericano ha cometido un error que probablemente sea consono con su forma de pensar, de ser, su ideología, la manera en cómo está estructurada su cosmovisión. Y es que la izquierda se ha convertido cada vez más, se ha ido transformando en una organización criminal. Por ejemplo, si uno hace un recuento de todos los miembros del Foro de Sao Paulo, todos los presidentes del Foro de Sao Paulo, bueno, prácticamente todos han sido condenados por delito. López Obrador recibió dinero de narcotráfico en su campaña electoral. En Honduras, Xiomara Castro, y está grabado en video, su cuñado recibió dinero del narcotráfico. Gustavo Petro lo denunció su propio hijo Nicolás y su hermano y su entorno, Armando Benedetti, etcétera. Recibieron dineros ilegales, dinero del narcotráfico. Nicolás Maduro, ni se diga, es el jefe del cartel de los soles y tiene una recompensa por 25 millones de dólares por su captura. Ojo, la misma cantidad que se ofreció en su momento por Osama Bin Laden. Diosdado Cabello también, 25 millones. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 15 millones. Pedro Castillo está en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado. Lula, bueno, nada menos que el protagonista del caso Lavallato, el caso más escandaloso de corrupción de la historia iberoamericana. Está libre no porque sea inocente, está libre porque se aprovecharon de supuestos errores de procedimiento. Rafael Correa, condenado por corrupción, está buscado. No puede pisar territorio ecuatoriano porque va preso. Cristina Kirchner, también condenada. Dígame Evo Morales. Evo Morales perpetró un fraude electoral en el 2019. Está acusado y enjuiciado por ser pedófilo y por trata de blancas. Y también, bueno, es el jefe del Chapare, o sea, de toda la zona de narcotráfico boliviano. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién queda libre ahí en el Foro de Sao Paulo? Todos han cometido delitos, ya se han convertido en una organización criminal. Y eso yo creo que puede ser utilizado a nuestra ventaja para liberar al continente del socialismo del siglo XXI, sobre todo con la era Trump. Creo que lo más importante que ha hecho Trump respecto a nuestro continente, hay muchas cosas, pero para mí lo más importante es lo que hizo el primer día de gobierno, el 20 de enero de este año, cuando designó a los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas. Ese documento que está en la página de la Casa Blanca, hay que leerlo, porque es sumamente interesante y nos da a nosotros, los sectores democráticos, los sectores patrióticos, la posibilidad de orientar la batalla no tanto hacia lo político, sino a lo policial. Déjeme aterrizar diciendo esto. Miren, el problema de nuestra región se está alejando cada vez más de lo político y de lo ideológico, y yo no digo que no lo haya, si es verdad, hay aspectos políticos, político-ideológicos, y se ha convertido más en la lucha entre los sectores que defendemos la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y unos individuos que se han convertido en organizaciones criminales, que deben ser buscados por la policía, esposados y puestos presos, que cada vez se convierten más en delincuentes. Entonces, fíjense, Venezuela se ha convertido, bajo Maduro, en el difusor, en el
propulsor del 25% de la cocaína que se distribuye en el hemisferio occidental. A mí me parece que ese aspecto de la lucha contra la criminalidad y los carteles y el crimen organizado en nuestra región es lo que puede ganar la batalla política. O dicho de otra forma, si derrotamos los carteles de narcotráfico y el crimen organizado en Iberoamérica, se acaba, eso es el fin del Foro de Sao Paulo y de la izquierda regional. Pero que hoy en día la izquierda regional, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción son una y la misma cosa. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante lo que dijiste y me trae a la memoria lo que dijo Diego Acuña. Lo que tú dices evidentemente es cierto, pero Diego dijo que el poder judicial, que en todos estos países está politizado y está en manos del poder ejecutivo, no ejerce una justicia real. Quisiera preguntarle a Diego, entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a esta solución? O sea, si la solución para deshacernos de estos gobiernos criminales y socialistas es justamente atacarlos por el lado de la criminalidad, pero si la justicia está de parte de ellos, ¿cómo podríamos nosotros salvar ese obstáculo? Sí, ese es un tema neurálgico, diría yo, de mi país y de otros también. Y yo quería agregar respecto al análisis de Trump y la región, que el año pasado estuve en Washington, estuve reunido con gente que tiene mucha cercanía a la administración y ellos tuvieron claro en esa conversación que el avance de China había sido por la dejadez de Estados Unidos. Es decir, tenemos otro gran problema si queremos pensar en términos de hemisferios, ¿no? Ideología política, valores compartidos con China, que es una dictadura comunista, desde luego, más allá de ciertas aperturas selectivas de mercado, pero es un país donde no hay libertad de prensa, hay mano de obra esclava, no hay oposición, etc. Y ellos tienen que entender, o sea, para nosotros poder combatir esto, y que en Latinoamérica China controla más o menos 300.000 millones de dólares en activos, dinero que ellos han invertido o que se les debe a ellos, tenemos que entender por qué hemos llegado a eso. Y es que China también ha hecho fuertísimos lobbies en diversos países, hemos visto varios, no solamente en Perú, en donde desde el 2016 en adelante han hecho unos lobbies en todos los estamentos del Estado, el Congreso, los órganos, y aquí controlan activos estratégicos importantísimos, ¿no? Pero los países no viven de comunicados, ¿no? Pues, también nos hemos acostumbrado a que, bueno, la Embajada de Estados Unidos o la Secretaría de Estado emita comunicados condenando tal o cual cosa, pero si han avanzado los chinos es porque lo han permitido también algunos, ¿no? Que hubieran podido invertir, inmiscuirse y esto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos salir de la situación en el Poder Judicial? Es una pregunta que aquí está en el centro del debate, ¿no? Lo primero que yo diría que hay que hacer es declarar en emergencia la Fiscalía, declarar en emergencia el Poder Judicial y que pase una reestructuración inmediata, pero de emergencia, ¿no? Hay varias propuestas de diversos sectores que me parecen interesantes, pero lo que sí tenemos claro es que no se puede seguir impartiendo justicia como está en este momento. Y sí debería ser como paso, primero, apartar a quienes hoy están de fiscales, de jueces, salvo contadas excepciones por ahí, porque ya están todos contaminados de este cáncer. Ya lo han interiorizado, consciente y tal vez subconscientemente también, algunos. Hemos tenido un fallo histórico del Poder Judicial esta semana. A mí, por ejemplo, diversas autoridades me criticaban diciendo que yo paraba pendiente de temas que no eran parte de la coyuntura nacional peruana, cuando hablo del avance de la cultura trans, de la defensa de la vida, la mutilación de genitales en niños, etc. Bueno, el Poder Judicial ya condenó a 3 personas esta semana por haberles prohibido el ingreso a 3 hombres que se autoperciben mujeres en una discoteca que es un negocio
privado. Si pasó para uno, ya puede pasar para todos. Y si esos hombres entraban a esa discoteca, ¿qué baño iban a usar? ¿Y quién estaba en peligro en situación de vulnerabilidad? Entonces, estos temas son importantes, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Sí, bueno, básicamente recordar que el narcotráfico y el crimen organizado corrompen lo que tocan y tocan todo. Por supuesto también la justicia, que hay ciertos delitos como es el tráfico de drogas que no podría proliferar si es que no hay complicidad política, policial y municipal. Que muchas de las fuerzas en nuestros países están infiltradas con el narcotráfico y que el narcotráfico no es solamente un tema económico. Recordemos quienes seguimos los índices criminales y la temática criminal, vemos la evolución de la violencia. Hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Los niveles de violencia que se ven ahora, desde Costa Rica hasta la República Argentina, son nunca antes vistos. Son realmente impresionantes. Por eso es algo que tenemos que concientizar, tenemos que cuidar, tenemos que saber que tenemos que buscar estrategias novedosas, disruptivas, diferenciales, como un control de calidad a nuestras fuerzas judiciales, bajo la premura del que nada debe, nada teme. Podría ser evaluaciones poligráficas al azar o evaluaciones grafológicas o evaluaciones mediante el lenguaje no verbal. Sabemos que del 100% de la comunicación, el 55% es gesticular y el 38% son las características de la voz y solamente el 7% es el aspecto digital. Se usan mucho en Israel, en los Estados Unidos, algo que se llama Control Trace Voice, para detectar justamente fraude o mentira o engaño en las fuerzas policiales, en asuntos internos. Sería novedoso llevarlo esto también a las fuerzas judiciales, de donde hay tanta sospecha, lamentablemente, también. Gracias. Gracias, Daniel. Y la siguiente pregunta es para ti. Una pregunta en realidad para todos los vecinos, por eso justamente el mapa refleja a los 5 países fronterizos, específicamente con Bolivia. Pero la pregunta para ti, Daniel, desde un punto de vista de la Argentina, bajo Sí. este contexto que hemos estado viendo, y como dijo Alejandro, con este expresidente Morales, que es un criminal narcotraficante que ha sido acusado por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico, por pedofilia, por corrupción, absolutamente por todo lo que se te ocurra. La CIDH lo ha declarado culpable por crímenes de lesa humanidad, por un asalto que Así hizo al es. Hotel Las Américas, donde murieron muchas personas. Sin embargo, pues claro, la justicia corrupta no puede llevarlo a la justicia hasta ahora. Pero la pregunta, Daniel, para ti es, con todos estos factores que a ustedes como país en la Argentina, sobre todo el narcotráfico, el ingreso en algún momento lo dijo Patricia Bullrich, el ingreso de militares iraníes a través de Bolivia a la Argentina y por supuesto la migración legal o ilegal que existe hacia la Argentina. ¿Ustedes ven a Bolivia como una amenaza a su seguridad? ¿Ven como una situación que se va a arreglar a futuro? ¿O van a tomar ustedes medidas unilaterales para proteger su frontera, para que justamente eviten todos estos factores de inestabilidad? Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lamentablemente la República Argentina ya no tiene más frontera con Bolivia. Lo que hay del otro lado no es más Bolivia. Desde el año 2006 que Evo Morales asumió la presidencia, seguido por Arce también, otro narcopresidente, la frontera que tenemos ya es con las Águilas Negras, con los rastrojos, con los urabeños, con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Jalisco Nueva Generación, con el clan Rotela, con el Tren de Aragua. No nos olvidemos del Tren de Aragua, la multinacional venezolana, el brazo armado de Maduro en la región. Esa es nuestra frontera. Lamentablemente Bolivia se transformó en vez de un estado en un narcoestado, en donde tiene al menos 275 bandas narcocriminales operando dentro del país. Si bien hay una decisión política por parte de la Argentina de levantar algún tipo de alambre perimetral, de minicerco, eso no es suficiente porque no hay voluntad de cambio.
lo que pasa en Bolivia, lamentablemente, con nuestros hermanos bolivianos que siempre han apoyado a la República Argentina, es muy grave. Mira, desde el año 2023, Bolivia no, el gobierno boliviano, no, los bolivianos pobres no tienen incidencia sobre esto, pero el narcoestado boliviano hizo un acuerdo militar con el gobierno teocrático iraní para ensamblar drones en territorio boliviano que después son exportados a Rusia para bombardear Ucrania. Lo mismo pasa en Venezuela. La problemática es que el gobierno boliviano le da pasaportes legales, ni siquiera son fraudulentos, pasaportes emitidos por su ministerio a un montón de agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, de las fuerzas Al-Quds y de la Unidad 910 de Hezbollah. ¿Con qué propósito? Con fines de desestabilización en nuestro continente. Penetran en la República Argentina, penetran muy fuerte en Chile, en el Perú, penetran también en Colombia. Incluso hay ciudadanos iraníes que nunca han pisado Latinoamérica y reciben un pasaporte boliviano para que se puedan infiltrar en Europa y hacer inteligencia y acciones bélicas. Lo que pasa en Bolivia es dramático y eso se imparte en toda la región. Yo realmente espero que por medio de la voluntad popular se pueda remover ese cáncer que tiene ya desde el año 2006 hasta la presente y que Bolivia pueda volver a ser un estado de paz. Muchas gracias, Daniel. En el caso de Perú, Diego, los factores no son exactamente los mismos, aunque hay un poco de todo, pero a mi parecer, quizás los mayores factores de inestabilidad política que bordean nuestras fronteras son los conflictos sociales, que como tú sabes, Evo Morales no puede pisar Perú justamente por esto, por promover la división territorial en el Perú, una de las cosas. Y otro de los factores que pues afecta a Perú es justamente el contrabando. La misma pregunta que le hicimos a Daniel. ¿Cómo ven en Perú a Bolivia actualmente? ¿Como una amenaza a su seguridad o es algo que quizás no es tan significativo? Grandemente significativo porque tenemos un problema de oro con Bolivia. Tenemos una fuga de oro ilegal por Bolivia, por Puno especialmente, y no cuadran en la balanza de exportaciones lo que se declara como oro oficialmente exportado peruano, con lo que sabemos que se está moviendo por ahí. Este año en Perú se van a mover cercano a 10.000 millones de dólares en exportaciones de oro ilegal. Mucho de ese oro se va a Bolivia, se nacionaliza como si fuera propio y se exporta para obtener dólares, ¿no? En Bolivia. De Bolivia ha venido mucha infiltración de facciones extremas iraníes también. Esa es una cosa que la hemos reportado. Entonces, Bolivia es un problema real para nosotros y es un agente de desestabilización, sobre todo en esa zona que le estoy diciendo, Puno, por ahí, porque hay muchos intereses y hay una cadena económica feroz de tinte ilegal detrás. En las protestas que tuvimos en el 2022, 2023, gran parte de eso fue eso, ¿no? Pero también hay facciones de inteligencia cubana, ¿no? A mí me pareció inverosímil que se le puedan aceptar las credenciales diplomáticas al Gallo Zamora. Imagino que todos acá conocen al Gallo Zamora, un espía de alto nivel del G2, que después lo pasas a otro lado y recibe el encargo de ser el jefe de la diplomacia en Perú, cuando ya causó lo que causó también en Bolivia. Entonces, hay una serie de cosas que analizar en ese panorama, ¿no? Muchas gracias, Diego. Alejandro, perdón, General Buitrago, la pregunta para usted. ¿Qué información tienen en Colombia sobre grupos armados ilegales o BACRIM, como le llaman en Colombia, bandas criminales, que estén ingresando desde Colombia hacia el territorio de Bolivia y estén comenzando a operar acá? ¿Hay algo que nos pueda comentar sobre eso muy brevemente? Su micrófono, mi general. Su micrófono. Ya. Ahora sí. No, le contesto rápidamente la pregunta. En Colombia hemos tenido en los últimos años un reacomodamiento
y una transfiguración de estos grupos al margen de la ley, llámese terroristas, anteriores guerrillas, disidencias. Ahora hay una clasificación enorme que nadie la entiende, pero finalmente son grupos del narcotráfico y terroristas. En estos momentos ya el control del narcotráfico o de las operaciones del narcotráfico a nivel internacional no están en manos de los carteles del narcotráfico colombianos. La droga que está saliendo de Colombia y también de otros países como Bolivia y Perú es droga que hoy está bajo el control de los carteles mexicanos en alianza con el Tren de Aragua, con el primer comando capital, la familia y otras estructuras criminales que operan en Latinoamérica. Sí hemos visto que de Colombia, operadores del narcotráfico, porque en Colombia ya no existen esos grandes carteles del narcotráfico, excepto el Clan del Golfo, y quizá ahora las disidencias o los grupos terroristas del anterior FARC y ahora el ELN, serían los carteles del narcotráfico vigentes, están en Venezuela, están operando en la frontera con Brasil, en la frontera con Perú y con mayor énfasis en alianza con los carteles mexicanos en Ecuador, que son básicamente 5 mafias del narcotráfico lideradas por capos del narcotráfico mexicanos, quienes están cooptando mano de obra venezolana, ecuatoriana y colombiana para exacerbar la violencia, la criminalidad y apoderarse de los puertos marítimos de las ciudades fronterizas. El último informe de las ciudades más violentas de Latinoamérica y del Caribe, seguramente lo conocen, 40 de ellas están en Latinoamérica y 29 de ellas están ubicadas en puertos marítimos y en ciudades fronterizas. Hoy Guayaquil es el principal exportador de cocaína del mundo, le sigue otro puerto en Chile, y esto es resultado precisamente de este desplazamiento o ese efecto dominó que se ha generado a partir del incremento en el control de las autoridades en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Es lo que podría compartirle, Gonzalo. Muchas gracias, mi general, muy enriquecedora su participación. Pasamos a la última ronda y podemos ver acá, y estamos como que atrasados, pero vemos en este mapa lo que nosotros en Latinoamérica conocemos como superciclo electoral. El año, pues, 2025, tenemos elecciones en el Ecuador, que ya se llevó a cabo la primera vuelta, tenemos la segunda. Adelante, Daniel. Gonzalo y estimados ponentes, yo tengo un Zoom con el Ministerio de Seguridad en 5 minutos más. Muchas Les tengo que gracias. pedir perdón, pero es una emergencia aparentemente en la ciudad de Bahía Blanca. Muchas gracias por tu participación, Daniel. Después seguimos comentando. Muy amable. Muchas gracias. Continuando, tenemos elecciones en la segunda vuelta en el Ecuador dentro de poco, en abril. Tenemos elecciones en Bolivia en agosto, en Chile en noviembre, en Honduras en noviembre. En Haití supuestamente deberíamos tenerla por la situación de inestabilidad, no creo que se lleven a dar. El 2026 tenemos elecciones en Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica. Y justamente, ¿no? El 2026 todos los países estos son con gobiernos de izquierda. Y el 2027 tenemos elecciones en la Argentina y Guatemala, que al contrario de 2026, más bien son gobiernos liberales, conservadores, gobiernos de mercado libre con Milei, y en Guatemala con un presidente que si no es enteramente liberal, pues sigue la misma línea. Comenzaremos con la pregunta con Alejandro Peña. Este es el super sí, es muy importante. Y cada país, en cada país donde se celebran elecciones y gana o la izquierda o gana la derecha, influye en la siguiente elección. Eso es claro. ¿Cómo ves tú el panorama para el 2025 en estos 4 países, Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras? ¿Va a haber un cambio? ¿Vamos a mantener las mismas ideologías, los mismos países socialistas? ¿Cómo ves tú el 2026? Países tan importantes, por ejemplo, como Brasil y Colombia. Y finalmente, pues vamos a preguntarle esto después a otra persona para ver el 2027, que está un poquito más lejos. Adelante, Alejandro.
Si no hubiese fraude electoral, todos los gobiernos socialistas, tanto en el 2025 como en el 2026, perderían las elecciones. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que ocurre? Uno dice, bueno, pero fraude electoral ha habido siempre. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia al fraude electoral hoy en día? Bueno, por una razón que se nos escapa, porque el avance en la electrónica se hace de forma tal que la mente se va acostumbrando y llega un momento en que uno cree que siempre estuvo ahí. Por ejemplo, los teléfonos celulares uno ya se acostumbró, pero este tipo de pantalla y teléfono inteligente hace 20 años no existían. Y uno se va moldando a la tecnología y la da como que si siempre estuviera allí. No es nuevo, eso es nuevo. El voto electrónico es absolutamente nuevo. El conteo con software electoral, eso es nuevo. Eso de hace 35 años para acá. Entonces, en Venezuela, en el año 2005, 2004, con motivo del referéndum revocatorio que perdió Chávez y tenía que haberse ido, pero se quedó porque le robó 1 millón de votos a la oposición y se lo sumó a él. Al quitarle uno al otro y sumárselo a él, hubo un robo total de 2 millones de votos que permitieron que Chávez se mantuviera en el poder. Ese esquema de fraude con software electoral se ha expandido mucho. ¿Y cuál es el problema? Que no es transparente, porque antes se hacía conteo manual, voto manual y conteo manual. Y a las pocas horas ya se ven los resultados. Basta que una empresa de software electoral sea corrupta, se compre, que se pueden cambiar los resultados. Y el individuo, el ciudadano, no sabe cómo se contaron los votos. Él no sabe lo que ocurre en los circuitos electrónicos de la máquina. No solo si el voto es electrónico o no, el voto puede ser manual. Estoy hablando del software de totalización. Y basta que se le pague un dinero a una de estas empresas. Inclusive las propias autoridades electorales pueden no darse cuenta del fraude. Está totalmente en manos de las empresas de software, muy desprestigiadas y enjuiciadas. En el caso, por ejemplo, de la que hizo el fraude en Venezuela en el año 2004, en el referéndum revocatorio, la empresa Smartmatic está enjuiciada en Estados Unidos y en Filipinas por haber hecho irregularidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos ante una situación de posible fraude en toda la región. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, tenemos un ejemplo muy claro en Venezuela en julio del año pasado. Entre 600.000 personas y 1 millón de venezolanos voluntarios participaron en una especie de proceso independiente, paralelo al Consejo Nacional Electoral, y había un control absoluto de todos los centros de votación, de todas las mesas de votación. Se hizo una supervisión ciudadana de los resultados. De tal manera que las actas oficiales de los resultados están montadas en una página web donde hoy podemos ver mesa por mesa en todo el país. Por cierto, esto se supo recientemente por la entrevista que le hizo Donald Trump Jr. a María Corina Machado, quien participó en toda la parte tecnológica de este proceso de supervisión ciudadana y ofreció los mecanismos de comunicación y de subir las actas a esta página web robusta e imposible de hackear, fue Elon Musk. Elon Musk participó en esto. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que involucrar a la ciudadanía para que no vote simplemente y se vaya a su casa. Eso ya no es suficiente. Tienen que votar, tienen que quedarse y tienen que participar en una supervisión ciudadana del voto. Porque, y con esto regreso al principio de tu pregunta, si podemos derrotar el fraude electoral en el año 2027, nuestro continente va a ser absolutamente azul, porque Javier Milei va a repetir
Javier Milei va a repetir. Entonces, bueno, lo que hay que derrotar ese aspecto, el fraude. Muchas gracias, Alejandro. Diego, tus comentarios, la misma pregunta, por favor. Tu micrófono. En una línea muy similar a la de Alejandro, hay diversas iniciativas que estamos viendo aquí para asegurar el voto. No nos podemos esperanzar en la bondad y en la responsabilidad cívica de los ciudadanos también, que muchas veces no la tienen, eso es un hecho también, sino tenemos que resguardar el voto, y yo estoy muy optimista con que al menos en Perú en el 2026 la gente vote mejor. Ha habido un despertar. Y hay muchísima prensa ya no progresista, no captada ni verdaderamente independiente. La gente no se siente tan sola. Dicho sea de paso, esa es otra cosa que hubiera querido agregar al tema de batalla cultural, que es que tenemos una crisis de soledad profunda en Occidente. El ser humano está profundamente solo y no hay nada que quieran los progresistas globalistas más que eso, ¿no? Mucho más fácil manipular a la gente de ese modo. Entonces es eso, ¿no? Resguardar, para comenzar, hacer todos los esfuerzos que estén humanamente posibles en nuestro alcance para que la gente vaya a votar y apoyar las iniciativas que ya están en curso para verificar y resguardar ese voto. Muchas gracias, Diego. Concluimos con mi general Buitrago. Este año me parece que tienen elecciones parlamentarias y después vienen el 2026 las elecciones presidenciales. ¿Cuál es su concepto, mi general? Sí. Gonzalo, primero me refiero muy rápidamente a Ecuador y a Chile. Esperaría que la maquinaria del correísmo que se está movilizando ahora de manera muy fuerte no logre ganar en segunda vuelta. Esperaríamos el mejor escenario que sea la continuidad del presidente Noboa. Y en Chile yo creo que sin duda alguna hay una frustración de la sociedad frente a este gobierno en Chile, que tiene un origen muy similar en el ascenso al poder al que tuvo el actual gobierno en Colombia. Y por parte de Colombia, yo creo que va a ocurrir lo que hemos visto en los últimos años, donde el mal gobierno que está de turno precisamente elige a la oposición. Y esto viene ocurriendo desde el gobierno del presidente Santos, cuando se pierde el plebiscito y más de la mitad de la población queda decepcionada y en desacuerdo con el Acuerdo de La Habana. Y esto es lo que hace que el presidente Duque suba al poder. Esperábamos que eso hubiera sido una transición importante, pero no. El gobierno del presidente Duque también fue un gobierno malo, un gobierno que no alcanzó los objetivos y que precisamente por eso se abona el terreno para la llegada del presidente Petro y por primera vez de la izquierda y de los grupos en otro hora guerrilleros que están hoy en el poder de esta alianza del pacto histórico. Tenemos elecciones el próximo año, Gonzalo. Este año no hay elecciones, son elecciones parlamentarias en marzo y igualmente la primera vuelta presidencial y en mayo la segunda vuelta presidencial. Esperaríamos que no ocurra lo del escenario anterior, donde habían muchos candidatos, cerca de 18 candidatos, y eso precisamente le abonó también ventaja a la izquierda para que accediera al poder. Y la otra ventaja que tiene el actual gobierno es que está también movilizando toda la maquinaria con la designación del actual ministro del Interior, muy cuestionado e investigado. Precisamente se están ofreciendo dádivas, se están movilizando recursos, se están yendo a las regiones menos favorecidas, a la costa, a la zona rural, a las zonas más violentas, en el propósito de repartir dinero, de desarrollar programas más efectistas que de impacto real, y eso podría generarle una ventaja a este gobierno de cara a continuar en el poder. Pero lo que aspiramos es precisamente que haya una renovación, porque el cambio que prometieron solo ha estado caracterizado por la corrupción, la violencia, la criminalidad, una falta de liderazgo y un desgobierno absoluto. Muchas gracias, mi general. Y con eso concluimos este primer foro, un debate geopolítico un poco diferente a la mayoría de los foros donde generalmente se habla de economía y de política. Es importante ver la geopolítica porque la geografía
afecta a la política de cada país. Los vecinos, factores demográficos, factores militares, factores de crecimiento, afectan entre un país y el otro país. Políticamente también, por supuesto. Yo les quedo muy agradecido a todos. Vamos a cerrar este foro con el compromiso de invitarlos en una siguiente rueda para tratar de otros temas igualmente importantes. Agradezco mucho, bueno, en primer lugar a Daniel Adler de la Argentina, que se tuvo que retirar, Alejandro Peña, mi general Buitrago y Diego Acuña por su gentil participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me salió? Me sale. Sigue grabando, sigue grabando. Stop recording. Sí, no te ha salido. Sí, más bien. Record. Stop.